Buen día jóvenes. Es un gusto saludarles nuevamente. Es un placer volver a dirigirme a ustedes para continuar con el desarrollo de la asignatura Mercadotecnia Internacional, precisamente en el capítulo número 4, denominado Entornos Sociales y Culturales. Vamos a darle lectura a la introducción y nos dice: Entornos sociales y culturales. En 2005, mientras escribía un libro para niños sobre la vida del profeta Mahoma, el autor danés Kare Bluitgen buscó sin éxito un ilustrador. El problema para muchos musulmanes del mundo es una blasfemia representar imágenes del profeta. El período conservador danés Jyllands-Posten recibió la historia. Preocupado de que este fuera un caso de autocensura, el editor cultural del periódico retó a docenas de ilustradores reconocidos a dibujar a Mahoma como lo percibían. En septiembre, el Jyllands-Posten imprimió las entregas de 12 ilustradores, junto con artículos sobre la libertad de expresión. Una de las imágenes representaba a Mahoma con una bomba en su turbante. Unos meses después, las caricaturas se reimprimieron en los periódicos de Francia, Alemania, Suiza y de muchas partes. La reacción fue inmediata. Surgieron manifestantes en Indonesia y otros países con grandes poblaciones musulmanas. Las misiones danesas y noruegas con sede en Damasco fueron incendiadas. Algunos gobiernos árabes apoyaron boicot a bienes daneses y sacaron a sus embajadores de Copenhague. Entre tanto, el gobierno danés pidió a sus embajadores que regresaran a Copenhague y los exportadores daneses como Arla Food y Lego Group trataron de enfrentar la gran reacción violenta a los consumidores del Medio Oriente. Según las palabras de un empleado al aeropuerto de Arabia Saudita, cualquier cosa que tenga que ver con Dinamarca es ahora parte de la historia en el reino saudita. Tiendas, empresas, importaciones, se acabó. Finn Hansen, jefe de operaciones internacionales de Arla, comentó: esto puede ocurrirle a cualquiera, en cualquier parte, en cualquier momento, si uno no comprende las culturas de otros pueblos. Entonces ellos en ese momento, según lo que relata aquí la introducción, era hacerse respetar en cuanto a la cultura, o por lo menos que respetaran a la cultura de cada uno de los países aquí involucrados. La controversia que comenzó en Dinamarca es un ejemplo de la forma en que las diferencias presentes en los ámbitos sociales y culturales, en este caso diferencias religiosas, afectan las oportunidades y dinámicas del marketing en todo el mundo. Este capítulo se centra en las fuerzas sociales y culturales que definen y afectan comportamientos individual, grupal y corporativo en el mercado. Empezamos con un análisis general sobre los aspectos básicos de la cultura y la sociedad, así como el surgimiento de una cultura de consumo global en el siglo XXI. A continuación se presentan varios modelos conceptuales útiles para comprender la cultura. Entre ellos están el concepto de cultura del contexto alto y bajo de Hall, la jerarquía de Maslow, la tipología cultural de Hofstede, el criterio de autorreferencia y la teoría de difusión. El capítulo incluye ejemplos específicos del impacto de la cultura y la sociedad en el marketing, tanto de productos de consumo como industriales. Entonces, si ustedes se fijan, nos hace una breve reseña del respeto a las culturas, pero también nos dice que pasamos de una cultura tradicional a una cultura de consumo masivo de productos importados o producidos en el territorio. Pero independientemente es más el consumismo que la producción. Veamos entonces a continuación, siempre en la página inicial del capítulo 4,
nos dice sociedad, cultura y cultura del consumo global. La cultura del mundo se caracteriza tanto por diferencias como por similitudes, lo que significa que la tarea del experto de marketing global es doble. En primer lugar, los expertos de marketing deben estudiar y comprender las culturas de los países donde harán negocios. En segundo lugar, deben incorporar esta comprensión en el proceso de la planificación de marketing. En algunos casos, las estrategias y los programas de marketing deberían adaptarse. Sin embargo, los expertos en marketing también deben de aprovechar las características culturales compartidas y evitar adaptaciones innecesarias y costosas de la mezcla de marketing. De hecho, una comprensión cultural profunda puede ser una fuente de ventaja competitiva para las empresas globales. La expansión dinámica de América Latina, de Telefónica, de España, es un ejemplo claro. Julián Villalonga, expresidente de Telefónica, señaló: no solo es hablar el mismo idioma, es compartir una cultura y comprender a las amistades en la misma forma. En síntesis, nos está diciendo que debemos conocer antes de montar una empresa nosotros en determinado país, debemos de conocer tanto la cultura como las políticas, porque eso se debe representar, se debe respetar las culturas y cumplir con las políticas internas de cada uno de los países. Porque si nosotros no conocemos las culturas, puede ser que tengamos similitud de culturas y no sea necesario hacerle tantas adaptaciones a nuestro producto para satisfacer las necesidades de nuestros consumidores, porque ya tenemos algunas similitudes. Cuando somos totalmente diferentes, con mucha más razón debemos hacer una investigación de la cultura para poder, una, respetarla y otra, satisfacer las necesidades de los consumidores de nuestros productos o servicios. Continuando, nos dice entonces: los antropólogos y sociólogos han ofrecido docenas de diversas definiciones de cultura. Para empezar, la cultura puede ser definida como forma de vida creadas por un grupo de seres humanos que se transmiten de una generación a otra. Una cultura manifiesta su forma de vida en el contexto de las instituciones sociales, como instituciones familiares, educativas, religiosas, gubernamentales y comerciales. A su vez, esas instituciones funcionan para reformar las normas culturales. La cultura incluye valores, ideas, actitudes y símbolos, tanto conscientes como inconscientes, que definen el comportamiento humano y que se transmiten de una generación a la siguiente. El antropólogo organizacional Gerd Hofstede define el término cultura como la programación colectiva de la mente que distingue a los miembros de una categoría de personas de los de otra categoría. Una categoría de personas específica puede constituir un país, un grupo étnico, un grupo de género, una organización, una familia o alguna otra unidad. Algunos antropólogos y sociólogos dividen los elementos culturales en dos categorías generales: cultura material y cultura no material. La primera se denomina a veces componente físico o cultura física e incluye objetos físicos y artefactos creados por los seres humanos como ropa y herramientas. La cultura no material, conocida también como cultura subjetiva o abstracta, incluye elementos intangibles como la religión, las percepciones, las actitudes, las creencias y los valores. Hay un acuerdo general de que los elementos materiales y no materiales de la cultura se interrelacionan y son interactivos. El antropólogo cultural George P. Murdoch estudió la cultura material y no material e identificó docenas de características culturales universales, como deportes, adorno corporal, cocina, cortejo, danza, artes decorativas, educación, ética, etiqueta, celebraciones familiares, tabúes alimentarios
idioma, matrimonio, horas de comida, medicina, luto, música, derechos de propiedad, rituales religiosos, reglas de residencia, diferenciación de estatus y comercio. Frente a este trasfondo de definición tradicional, los expertos en marketing global deben comprender un fenómeno sociocultural mundial de principios del siglo XXI. Se ha argumentado que el consumo se ha convertido en el sello distintivo de la sociedad posmoderna. A medida que la información cultural y las imágenes fluyen libremente a través de las fronteras por medio de la televisión, vía satélite, internet y canales de comunicación similares, surgen nuevas culturas de consumo globales. Las personas que se identifican con estas culturas comparten conjuntos significativos de símbolos relacionados con el consumo. Algunas de estas culturas se asocian con categorías de productos específicos. Los expertos en marketing hablan de cultura de la comida rápida, cultura de la tarjeta de crédito, cultura de los bares, cultura del café, etc. Esta cultura cosmopolita integrada por diversos segmentos debe su existencia en gran parte a un mundo conectado por cables en el que hay una interrelación cada vez mayor de diversas culturas locales. Puede aprovecharse mediante posicionamiento basado en la cultura del consumidor global. Por sus siglas en inglés, una herramienta de marketing que se explicará con más detalle en el capítulo 7. En particular, los expertos en marketing pueden usar la publicidad para comunicar la idea de que las personas de todas partes consumen una marca específica o para recurrir a las características humanas universales. Entonces, según los antropólogos, han encontrado diferencias culturales, ¿verdad?, en un sinnúmero, pero concluyen en que actualmente se ha pasado a una cultura de alto consumo o la cultura consumista, ¿verdad? En síntesis, en las comidas rápidas, en la telefonía, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, nosotros hemos de unos años acá, las comidas rápidas en nuestro país han proliferado, pues es más, no solo han inundado las principales ciudades del país, sino también las ciudades denominadas secundarias, pues entre ellas de repente Danlí, que actualmente se están posicionando un sinnúmero de comidas rápidas, lo cual hace un cambio en la cultura tradicional que se ha tenido en la ciudad para volverse a una cultura consumista, donde prefiere lo más práctico a estar estructurando o desarrollando recetas culinarias dentro del hogar, ¿verdad? Ya ahora ya solo realizan los pedidos directamente a todas estas empresas que se han posicionado en el mercado danlidense actualmente y en el país, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a continuar siempre en la página 112 con actitudes, creencias y valores. Actitudes, creencias y valores. Si aceptamos la noción de cultura de Hofstede como la programación colectiva de la mente, entonces tiene sentido conocer la cultura al estudiar las actitudes, las creencias y los valores compartidos por un grupo específico de personas. Una actitud es una tendencia aprendida a responder en forma consistente a un determinado objeto o entidad. Las actitudes son grupos de creencias interrelacionadas. Una creencia es un patrón organizado de conocimientos que un individuo considera cierto acerca del mundo. A su vez, la actitud y creencia tienen una estrecha relación con los valores. Un valor se define como una creencia o sentimiento perdurable de que una forma específica de conducta es personal o socialmente preferible a otra forma de conducta. Desde el punto de vista de Hofstede y otros, los valores representan el nivel más profundo de una cultura y están presentes en la mayoría de los miembros de una cultura en particular. Algunos ejemplos específicos nos permiten ilustrar estas definiciones al comparar actitudes, creencias y valores. Por ejemplo, los japoneses se esfuerzan por lograr la cooperación, el consenso, la abnegación y la armonía, puesto que todos estos sentimientos acerca de formas de conducta son valores. La sociedad monocultural de Japón refleja la creencia entre los japoneses de que son únicos en el mundo. Además,
Muchos japoneses, sobre todo los jóvenes, creen que Occidente es la fuente de las principales tendencias de la moda. En consecuencia, muchos japoneses comparten una actitud favorable hacia las marcas estadounidenses. En cualquier grupo cultural grande y dominante es probable que haya subculturas, es decir, grupos más pequeños de personas que comparten su propio conjunto de actitudes, creencias y valores. Los valores, las actitudes y las creencias también pueden estudiar a nivel de cualquier categoría de personas que formen parte de una cultura más amplia. Por ejemplo, si usted es vegetariano, comer carne representa una forma de conducta que evita usted y otros que comparten su punto de vista. Con frecuencia, una subcultura representa atractivas oportunidades de marketing de nicho. Ejemplo de ello podría ser también, así como nos lo menciona aquí con los vegetarianos, están los carnívoros, pues que solo comen tipos de carne, es más, no le ponga otra cosa más que carne. Están otros que solo van a estar consumiendo de repente jugos verdes, por decir algo, para mantener la línea o la salud, o así como otros que solo comen mariscos, por ejemplo. Ya, entonces esos son grupos que se vuelven focales para la mercadotecnia internacional o para los empresarios a nivel internacional y cubrir todas esas necesidades. Venimos a un siguiente tema en la página 113, donde se le denomina religión. Este es un tema un poquito álgido, sin embargo vamos a ver cómo lo aborda el autor de este libro y no herir susceptibilidades. Veamos, entonces nos dice: la religión es una fuente importante de las creencias, las actitudes y los valores de una sociedad. Las principales religiones del mundo son el budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo y cristianismo. A este último lo integra el catolicismo romano y muchas denominaciones protestantes. Existen muchos ejemplos de doctrinas prácticas, festividades e historias religiosas que influyen directamente en la forma en que las personas con diferentes creencias reaccionan a las actividades de marketing global. Por ejemplo, los hindúes no comen carne de res, lo que significa que McDonald's no sirve hamburguesas en India. Surgieron cuestiones relacionadas con la historia judía y el Holocausto a raíz de la fusión de 1988 de Daimler-Benz de Alemania y Chrysler Corporation de Estados Unidos. Por ejemplo, varias organizaciones judías de Estados Unidos se opusieron a la campaña publicitaria corporativa de 2002 de Daimler Chrysler, que usaba como referencia a los científicos Werner von Braun y Albert Einstein para promover la calidad de los automóviles. Chrysler, entre otras cosas, los críticos señalaron que von Braun era un líder del programa especial nazi. Una segunda cuestión fue el hecho de que Einstein era en realidad un ciudadano suizo que huyó de Alemania en 1933 y se estableció en Estados Unidos. Después de los ataques terroristas de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington D.C. y las subsiguientes acciones militares estadounidenses en el Medio Oriente, algunos musulmanes han aprovechado el sentimiento anti-estadounidense instando a un boicot de marcas estadounidenses. Un empresario nacido en Túnez, Taifik Maulori, lanzó una marca de bebida gaseosa Meca Cola con una alternativa a la Coca-Cola para los musulmanes que viven en el Reino Unido y Francia. El nombre de la marca es tanto una referencia internacional a la ciudad santa del Islam como un revés irónico a la Coca-Cola, que Maulodi llama la Meca del capitalismo. El Sunday Times de Londres llamó a la Meca Cola la bebida que políticamente se prefiere más que Pepsi o Coca. En 2003, Qibla Coca, el nombre que proviene de la palabra árabe que significa dirección, se lanzó en el Reino Unido. Su fundadora, Saida Parvin, espera alcanzar un mercado más amplio que el de la Meca Cola al posicionar la marca
para cualquier consumidor con conciencia independientemente de su origen étnico o religión. Entonces, ya esta otra creación, además de la Meca-Cola, crean otra. ¿Para qué? Para todos aquellos que no quieren consumir Meca-Cola y que tienen una mente más abierta y crean esta nueva marca diferente totalmente a la Coca-Cola y diferente a la Meca-Cola y que espera, dice, en un futuro próximo, cubrir un mayor mercado. Por eso les digo, la mercadotecnia internacional tiene eso, se adapta a las culturas, a las religiones, a los mercados, pero sobre todo respeta la opinión de las mayorías para poder entrar con más fuerza y satisfacer las necesidades de sus consumidores. Los asuntos religiosos han estado también en el centro de una disputa sobre si deben incluirse referencias a Dios y la cristiandad de una nueva constitución europea que se adoptará ahora que la Unión Europea ha ampliado su número de miembros de 15 a 27 países. De un lado de la disputa están los países católicos de Europa, incluyendo Irlanda, España, Italia y Polonia. El viceprimer ministro de Italia comentó: el gobierno italiano cree que la herencia religiosa común de Europa debe mencionarse explícitamente con los valores de la tradición judeocristiana. En contraste, la postura oficial de Francia y Bélgica es la separación de la Iglesia y el Estado. De acuerdo con este punto de vista, la religión no tiene lugar en los documentos fundadores de esta Unión Europea más amplia. Además, los musulmanes constituyen una minoría políticamente activa en Francia y otros países. Turquía es un país en su gran mayoría musulmán. Los representantes de la población musulmana de Europa se oponen a cualquier referencia a la cristiandad en la nueva constitución. ¿Por qué? Porque hay musulmanes y hay otro tipo de religiones que se practican, no solo el cristianismo, pues el budismo, entre otros, el judaísmo, bueno, entre otros. Entonces, se oponen ¿a qué? ¿A qué es lo que se oponen? A violentar su cultura, al desconocimiento de la misma, a la abolición ante el mundo de el desempeño cultural que ellos tienen como país, ¿verdad? Vamos a continuar entonces, jóvenes, donde nos dice estética. En la página 114, estética. En cada cultura hay un sentido general de lo bello y lo feo, lo que representa buen gusto en contraste al mal gusto o incluso a la obscenidad, etc. Estas cuestiones son asuntos de estética. Los expertos en marketing global deben comprender la importancia de la estética visual, incluida en el color o la forma de un producto, etiqueta o empaque. Del mismo modo, las diferentes partes del mundo perciben de manera distinta los estilos estéticos, por ejemplo, diversos grados de complejidad. Los elementos estéticos que son atractivos, interesantes y de buen gusto en un país pueden percibirse de manera diferente en otro. En algunos casos es posible usar un color estandarizado en todos los países. Como ejemplo están el color amarillo, distintivo de los equipos de remoción de tierra de Caterpillar, y su indumentaria para exteriores autorizada, y el galón rojo de forma de V invertida en una cajetilla de cigarros Marlboro. Varias empresas parecen experimentar un caso de azules, como lo demuestran los nombres de Bluetooth, Blue Moon y JetBlue Airways o Airways. Del mismo modo, el vodka Sky se envasa en una distintiva botella azul. No obstante, puesto que las percepciones del color pueden variar entre las culturas, es posible que se requiera una adaptación a las preferencias locales. Estas percepciones deben tomarse en cuenta al tomar decisiones sobre el empaque del producto y otras comunicaciones relacionadas con la marca. En los mercados muy competitivos, el empaque inadecuado o poco atractivo del producto puede poner a una empresa o marca en desventaja. Además, un ambiente competitivo cambiante puede exigir nuevos esquemas de color. Por ejemplo, después de que Walmart
entró al mercado alemán en la década de 1990, la tienda local minorista Metro AG agregó los colores azul, blanco y amarillo al logotipo de su tienda de hipermercado real. No hay nada inherentemente bueno o malo en ningún color del espectro. Todas las asociaciones y percepciones con respecto al color surgen de la cultura. El rojo es un color popular en la mayor parte del mundo. Además de ser color de la sangre, el rojo también se relaciona en muchos países con tradiciones centenarias de vitivinicultural, perdón chicos, y elaboración de vinos. Un estudio reciente de percepción realizado en 8 países descubrió que el rojo se asocia con lo activo, caliente y vibrante. En casi todos los países estudiados transmite también significados como emocional y astuto. En sí, el rojo tiene connotaciones positivas en muchas sociedades. Sin embargo, no es muy bien recibido en algunos países africanos. El azul, debido a sus asociaciones con el cielo y el agua, tiene una connotación elemental de matices de confiabilidad, constancia y eternidad. El blanco sugiere pureza y limpieza en el occidente, pero se relaciona con la muerte en algunas partes de Asia. En el Medio Oriente, el morado se asocia con la muerte. Otro equipo de investigación concluyó que el gris significa barato en China y Japón, en tanto que se relaciona con la alta calidad y costos elevados en Estados Unidos. Los investigadores también descubrieron que los chinos asociaban el color café con etiquetas de bebidas gaseosas y el buen gusto. Los consumidores surcoreanos y japoneses relacionan el amarillo con bebidas gaseosas y el buen gusto. Para los estadounidenses, el color rojo tiene esas asociaciones. Entonces, si ustedes se fijan, hasta el color influye para la cultura en todos los países. Por ejemplo, para nosotros es muy típico ver a Pepsi con azul y rojo pues en su botella, ¿no? Y para nosotros ya eso es normal. Sin embargo, para nosotros lo blanco significa paz, pero para otros significa muerte en el Medio Oriente, total, ¿verdad? Entonces los colores tienen mucho que ver, ¿verdad? Continuando nos dice: la música es un componente estético de todas las culturas, aceptada como una forma de expresión artística y fuente de entretenimiento. En cierto sentido, la música representa una transcultura que no se identifica con ningún país en particular. Por ejemplo, el ritmo o movimiento a través del tiempo es un aspecto universal de la música. Sin embargo, la música también se caracteriza por tener una gran variación de estilos con asociaciones regionales o nacionales específicas. Por ejemplo, los ritmos bossa nova se relacionan con Argentina, la samba con Brasil, la salsa con Cuba, el reggae con Jamaica, el merengue con República Dominicana y el blues, el driving rock, el hip hop y el rap con Estados Unidos. Los sociólogos señalan que la identidad nacional deriva en parte de la música autóctona o popular de un país. Un estilo musical único representa la singularidad de la entidad cultural y de la comunidad. La música ofrece un ejemplo interesante del tema pensar globalmente, actuar localmente. De este libro, los músicos de diferentes países extraen, absorben, adaptan y sintetizan las influencias musicales transculturales, así como las que son específicas de un país, y crean estilos híbridos como el reggae polaco, el hip hop italiano. Moti Reggae describe esta paradoja de la manera siguiente. Escuchen esta paradoja de Moti Reggae. Los productores y escuchas de estos tipos de música se consideran juntos y al mismo tiempo participantes en una forma de expresión específica contemporánea, global, universal, innovadores de identidades locales, nacionales, éticas y otras clases,
Una forma cultural se relaciona con la cultura estadounidense y con los poderosos intereses comerciales de la industria de la música internacional. Se usa para crear un sentido de diferencia local y autenticidad. Por último, nos dice aquí: como la música juega un papel importante en la publicidad, los expertos en marketing deben comprender qué estilo es apropiado en un mercado nacional específico, aunque la música de fondo se puede usar de manera eficaz en comerciales televisados. El tipo de música adecuada para un comercial en una parte del mundo puede no ser aceptada o eficaz en otra. Entonces, vea usted que influye la música, también los sonidos, entre tanto. Entonces debemos conocer la cultura de todos y cada uno de los países. Por ejemplo, nosotros, para poder convencer en la zona norte de nuestro país, colóquele de fondo a un comercial la música que le denominamos nosotros el ritmo punta y será bien aceptado, pues, ¿verdad? Entonces, eso por colocarles un ejemplo así como sencillo, ¿verdad? Vamos a continuar con otro video en una próxima ocasión. Sean felices, estamos en contacto. Dios les bendiga, jóvenes. Es un placer estar conversando con ustedes.